buenas noches de nuevo, ya volvemos después de estos anuncios y continuamos hablando de educación en la réplica, en el programa de este martes 17 de enero. Anteriormente hemos contado con el director provincial, Juan Ángel Berbel, y esta vez pues contamos con José Luis Belmonte, pues es miembro del secretariado SAT-ESTES y también miembro del Consejo Escolar del Estado, que precisamente pues vamos a comenzar hablando pues de que ha salido ese informe del año 2022, pero recogiendo información, analizando pues el sistema educativo del curso 2020-2021, y así se ha aprobado con enmiendas que ha presentado el propio sindicato educativo. Pero primero pues le saludamos y le damos la bienvenida a la réplica. Muy buenas noches, José Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un placer. Hablamos de ese consejo escolar, de ese informe, de esas enmiendas, que son unas cuantas, y para ir repasando un poquito, que ya se comentó ayer en rueda de prensa, se resumió, pero una de las peticiones, para ir entrando en materia, ya que se habla del Consejo General del Estado, pues se ha pedido por parte de SAT-ESTES esa creación del Consejo para Melilla y para Ceuta, que no la tienen, la educación, salvo en infantil, que lo lleva la Consejería de Educación, pues salvo esto, el resto de etapa educativa lo lleva el Gobierno Central, el Ministerio de Educación. ¿Cree que es posible establecer un consejo escolar de Melilla y Ceuta a nivel autonómico como el resto de comunidades? De hecho, lo tiene La Rioja, lo tiene Murcia, lo tiene Navarra, lo tienen otras comunidades uniprovinciales y no hay ningún problema con ello. Pero no solo eso, sino que es que la propia Constitución habla de que la participación efectiva de la comunidad escolar en la programación general de la enseñanza, lo dice la propia Constitución. Y después la LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, también especifica los distintos ámbitos donde se pueden crear los consejos escolares. Entonces hay una apoyadura suficiente. En Melilla se creó un foro de la educación en el 2009, vino Gabilondo a presentarlo y a ponerlo en funcionamiento, estuvo funcionando durante 4 años, ahí estaba representado desde las patronales, los sindicatos a nivel confederal, los sindicatos de la enseñanza pública, los del sindicato de la enseñanza privada, estaban las asociaciones de padres de alumnos de la pública y de la privada, los propios alumnos, estaban todas y miembros de reconocido prestigio. De hecho, como reconocido prestigio estaba Luisa de Ramán, estaba José María Antón, había distintas personas que lo componían. Cuando acabó su mandato a los 4 años, pues no parece ser que ya cambió el gobierno y no se nombró presidente, y dejó de funcionar. Está hablando de hace 8 años y pico, hubo otro cambio de gobierno y el actual tampoco ha tenido ningún interés en mantener este foro de la educación. Pero este foro de educación tenía un déficit fundamental. El déficit que tenía era que no tenía capacidad de dictaminar la normativa que afectaba a su propio ámbito territorial. El de La Rioja, por ejemplo, el Consejo Escolar de La Rioja, cuando hay cualquier normativa que la comunidad de La Rioja aplica en educación, antes tiene que tener un informe del Consejo Escolar de La Rioja. Esto estaba privado, el foro de la educación, con lo cual era un sucedáneo de un consejo escolar. En esa tesitura nos encontramos con que quien actualmente dictamina toda la normativa que afecta a Ceuta y Melilla es la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, que yo también estoy en esa comisión permanente, pero yo estoy en representación del sindicato mío, que me ha nombrado para estar en ese puesto, pero el resto de los sectores de la comunidad educativa de Melilla está excluido de todo ese proceso. Y por eso, una vez argumentado, porque cada enmienda que se presenta y esta que ha sido aprobada, pues está muy argumentada con las cosas que te he dicho y más documentación, pues para justificarlo. Entonces ha sido aprobada por el Pleno del Consejo Escolar del Estado. Que hay que decirlo que hoy por hoy el Consejo Escolar del Estado es un aliado muy importante de evidenciar la necesidad educativa que tiene nuestra ciudad. De hecho, todas las propuestas que he presentado han sido aprobadas, siempre basadas en los datos objetivos que aporto en cada una de las enmiendas. Aunque ahí están representados todos los sindicatos y toda la comunidad escolar, y SAT-ESTES ha sido el único sindicato que ha presentado propuestas de mejora sobre Ceuta y Melilla en este pleno, en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, para aprobar el informe correspondiente. Pero hoy por hoy el Consejo Escolar del Estado es un aliado importante en evidenciar, en sacar, en reivindicar las necesidades de nuestra ciudad. Para ser más concreto, ya que lo he indicado, en el Consejo General del Estado se encuentra usted como representante del sindicato SAT-ESTES, pero también es el único de Melilla, entonces, por lo que he entendido. Sí, es un consejo del Estado, Consejo Escolar del Estado, de todo el Estado. Y ahí, por ejemplo, pues hay 12 profesores de la enseñanza pública y 5 de la enseñanza privada. Y cada sindicato, en función de los más representativos, lógicamente, pues en función de las votaciones de las elecciones sindicales correspondientes, pues tiene un número de cupos. Nosotros tenemos 3 miembros en el Pleno.
Y en la comisión permanente somos unos 18 personas los que formamos, y ahí estamos los sindicatos más representativos. Hay 2 representantes de CEAPA, 2 representantes de CONCAPA, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, de la pública, de la privada, hay representantes del estudiante también, de reconocido prestigio también hay representantes, y representantes de la administración. Y de la patronal, de la COE y de la FERE, y también por Comisión Obrera y por UGT también están representados. O sea, esos somos unos 18 personas que formamos la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Y es el que dictamina ahora toda la normativa sobre Ceuta y Melilla. ¿Y cómo debería ser, cuál sería la forma más correcta de que se compusiera pues ese consejo escolar que pide para Melilla y para Ceuta? Bueno, yo pienso que la composición podría ser similar a la del Foro de Educación, que estaba en toda la comunidad escolar, pero de Melilla. O sea, no hay por qué excluir a la asociación de padres y madres de alumnos, no hay por qué excluir al alumnado, al profesorado de enseñanza privada, que tampoco está, no hay por qué excluirlo en las decisiones que yo estoy tomando, que yo estoy decidiendo en la comisión permanente, los temas que afectan a Melilla. Queremos ser, en Melilla, al igual que en Ceuta, pues no distinto al resto del territorio nacional, y eso es lo que buscamos, no ser distinto. En cuanto a otras peticiones, otras enmiendas dentro de este consejo, dentro de este informe del Consejo Escolar, más bien, es aumentar el número de plazas para educación secundaria. Se ha hecho un informe de los cursos 2020-2021, pero habría cambiado un poco los datos en Melilla. No sé si tienen recogido dentro de esa SATESTE los datos más recientes pues en cuanto a las plazas, el número de profesores que hay, pues concretamente en educación secundaria, o cuál es la situación que se vive en la aula. Los datos que se trabajan en el Consejo Escolar del Estado son datos consolidados, según la Administración hace datos consolidados, que la diferencia de datos no consolidados, y se ha trabajado estos temas pues porque no se quiere trabajar con datos todavía no fijos, no estables. Y el proceso de elaboración de este informe, pues un proceso largo de más de 6 meses y 7 meses de trabajo, con un calendario de reuniones, que se nos van presentando los materiales, el Ministerio aporta los datos y se va haciendo el informe general, perdón, que tiene 660 páginas, y después conseguimos que todos los aspectos vinculados a Melilla hubiera una separata específica de Ceuta y Melilla, que llegan a 40 y tanto, casi 50 páginas. Entonces, ese proceso se trabaja con datos consolidados. Y lo que queremos con la situación educativa de Melilla es que no sea distinta del resto de las comunidades. O sea, y el resto de las comunidades pues tenemos aproximadamente como 4 alumnos más por clase, y los datos suelen ser similares. Ahora que hace 2 cursos, como 4 alumnos más por clase de media, bueno, pues que la media a nivel estatal. ¿Qué ocurre? Pues ocurre de que muchas veces parte de nuestro alumnado, al tener lengua materna distinta, el tamasí, bueno, pues hay giros, hay expresiones, y en lengua los compañeros, los profesores de lengua nos lo dicen, hay giros, expresiones que muchas veces no lo captan, no lo perciben con suficiente claridad. Y entonces, bueno, pues se trataría de que todos estos déficits que tenemos, con lo cual se recomendaría que hubiera un menor número de alumnos inclusive que en la media a nivel estatal, y sin embargo nos encontramos todavía con clases muy saturadas de alumnado. Ya que ha mencionado el tema de los alumnos que tienen el tamasí como primera lengua, esa lengua materna, pues ayer habló de que se pide a los partidos políticos de que se ponga sobre la mesa un plan de choque ante esto. También comentaba que a partir de segundo de primaria, si no me equivoco, pues ya tendrían que tener esas competencias óptimas en cuanto a escritura y lectura. Si me equivoco en algo, pues me corrige, pero ¿qué actuaciones concretas se deberían hacer? Bueno, aparte de bajar la ratio, que eso es claro, la principal demanda de SATESTE, pues se debe hacer. ¿Qué acciones más concretas? Sí, SATESTE llevamos mucho tiempo trabajando para que las condiciones laborales del profesorado sean homogéneas a lo del resto del país, y las condiciones de aprendizaje de nuestro alumnado igual. Entonces, hemos visto, ayer veíamos, por ejemplo, cómo en educación infantil de primer ciclo, del 0 a 2 años, que depende de la ciudad autónoma, es lo único que depende de la ciudad autónoma, el nivel de escolarización está 12 puntos por debajo de la media a nivel estatal, 12 puntos por debajo, o sea, de 24 y pico a 35 y pico, o sea que... Y sin embargo, las clases de 0 a 2 años, o sea, que son niños muy pequeños, pues mientras que la media a nivel estatal es 11,1, en Melilla es 14 y algo. Entonces hay una diferencia de 3 y 4 alumnos más de clase, sabiendo las edades que hablamos. Y después en el segundo ciclo de educación infantil nos encontramos, lógicamente está todo escolarizado, pero en el segundo ciclo de educación infantil nos encontramos con que Melilla tiene 26,5 y la media es 19,1. Y la media, con lo cual hay una diferencia brutal, hay como casi 9 alumnos más por clase que la media en el segundo ciclo de educación infantil.
Y en primaria pasa exactamente igual, Nos encontramos con que la media en Melilla es 28,9, cuando la ley habla de un número máximo legal de 25, y la media a nivel estatal es 20,1. Y la media de la Unión Europea, de los 22 países más desarrollados de la media europea, 22 que no son solo Francia, Alemania y Suiza, bueno, pues encontraron, perdón, Suiza no de la Unión Europea, son 19,5. Entonces, el número de alumnos nos está indicando que nuestro alumnado no está teniendo la atención precisa, la que necesita, la correspondiente. Y eso está reflejado y eso se traduce después en la ESO. Esos déficits se siguen acumulando en la ESO. Comprobamos cómo el mayor número de repetición de cursos se dan en Melilla, de toda España. Vemos también cómo en el sistema existe un índice, el índice AROPE, que es el índice de estrategia europea de la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión a nivel nacional. Bueno, pues Melilla encabeza esa situación, igual que encabeza el número de alumnos por aula en segundo ciclo de educación infantil, primer ciclo de educación infantil y en primaria. Entonces, cuando llegan a la ESO ya llegan con déficit y con determinado nivel de déficit. Por eso nosotros planteamos que para garantizar, la administración debería garantizar que todo el alumnado que salga de segundo de primaria tenga el conocimiento de escritura y lectura adecuada del castellano. ¿Por qué? Porque en tercero de primaria, ¿qué es lo que dicen los currículum correspondientes? O sea, que segundo no es una cosa que me la haya inventado, sino que lo que el currículum dice que hay que aprender a leer y a escribir en segundo de primaria, aunque algún alumno puede hacerlo con antelación, como todos sabemos, sin mayor problema. En cuanto a esto, también ha mencionado que al final es una cuestión socioeconómica también. Y de hecho en esto también lo ha resaltado el director provincial Juan Ángel Berbel. Entonces, sería en todo caso una de las mayores preocupaciones, aparte de la ratio, pues la situación socioeconómica que hay en Melilla, en muchas familias precisamente. Evidentemente, o sea, cuando una persona no puede adquirir, lo ideal sería que en el centro educativo aprendiera todos los conocimientos, adquiriera todos los conocimientos que corresponden a su nivel educativo. Pero cuando no es así, ¿qué hace la persona que sus padres tienen conocimiento y formación suficiente para apoyar a su alumno en su formación? Pues lo forma. Pero si esa persona o la persona que tiene recurso económico, ¿qué hace? Pues lo manda a una academia o le pone un profesor particular. Y todos conocemos esas situaciones en Melilla. Pero el problema ocurre cuando no tiene los padres, la familia, los progenitores no tienen la formación adecuada y no tienen los recursos adecuados para atender este alumnado que no puede asumir todo el conocimiento que se debería impartir en las clases. Entonces, sé que el Ministerio ha abierto algunas clases de apoyo fuera del horario lectivo, fuera del horario de 9 a 2, o del horario lectivo de las clases, pero sigue siendo insuficiente porque la formación debería estar con su grupo, con sus iguales, con su grupo de alumnos, con sus clases, no excluido de alguna forma del resto de su formación. Y eso exige rebajar el número de alumnos, lo que es obligatorio. Y ahí nos encontramos con esos déficits que no es nuevo, por desgracia, que es cierto que se ha ido mejorando a lo largo del tiempo, hemos tenido años terribles, que se ha ido mejorando, y las denuncias de consejos escolares del Estado, evidentemente, y la de los SATESTES, y la de otras organizaciones, no ha sido baladí en esta situación, pero sigue siendo todavía, estamos por encima de lo que marca la ley, estamos muy por encima de la media a nivel estatal, y nosotros lo que no queremos es ser distintos del resto de ciudades españolas. También en otra cuestión de las enmiendas de SATESTE, dentro de este informe, pues se hablaba también de que se amplíen las ofertas públicas en los 2 ciclos de educación infantil, si no me equivoco. Sin embargo, también lo ha comentado el director provincial, que está bajando la natalidad en Melilla en estos últimos años, aunque también está por el tema de escolarización y demás en el primer ciclo de educación infantil. Aún así, ¿se necesitan entonces más cupo de personal docente en este sentido en educación infantil, a pesar de que baja esa natalidad? Bueno, evidentemente no queremos que el profesorado esté ocioso, o sea, no queremos que se contrate profesorado para nada, eso no planteamos ese objetivo. Planteamos que hoy por hoy sigue siendo muy por encima de la media a nivel estatal. Hoy por hoy, a fecha de hoy. ¿Que dentro de 4 años es distinto? Pues será distinto, pero hoy todavía no lo es. Y por otro lado, cuando decimos que la mayoría del alumnado de educación infantil, de todo, el primero y segundo ciclo, es Imasigen, que tiene una lengua propia, que necesita un apoyo específico, estamos reivindicando que es necesario
que si la media es 20,1, pues que si aquí es 17, trabajaríamos mucho mejor, los resultados serían mejores, o sea, bueno, que optimicemos los recursos que tenemos, o sea, y pensamos de que en Melilla sigue habiendo todavía un campo importante para ampliar unidades y para ampliar profesorado, cupo de profesorado, porque si no hay sitio, si pedimos que lo que es primero y segundo de primaria, pues hayan 2 profesores por clase, para garantizar que salen leyendo y escribiendo adecuadamente el castellano. O sea, y eso es lo que planteamos. Planteamos que cuando acaben de segundo de primaria, nuestro alumnado esté en igualdad de condiciones que un alumnado de Torrejón de Ardoz, de Jerez o de Zaragoza. O sea, eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos y ese es el objetivo que perseguimos. También en cuanto a otro asunto, ya vamos a dejar aparte pues esas enmiendas dentro de este informe, pero ya tratándose de educación, pues han salido esos planes de empleo de delegación del gobierno, aunque todavía pues no se han incorporado en los centros educativos. Nos ha comentado Juan Ángel Berbel que todavía quedan unos días, pero se habló, lo que se comentó es que la dirección provincial pues contará con 739 puestos de trabajo en diferentes ocupaciones, dentro de esos 1.004 puestos en total que ha ofertado la delegación del gobierno para los planes de empleo de este año. Pues quería preguntar pues una opinión desde SATESTES, como al final estos son trabajos temporales, pero quería preguntar pues bueno, si esto va a mejorar la calidad en la educación en Melilla. Bueno, vamos a ver, hay 2 cosas distintas. Una, en primer lugar, el curso comenzó, ya llevamos un trimestre, ya llevamos como 4 meses de clase, o sea que, con lo cual, el que se vaya a contratar ahora, pues bueno, pues no deja de ser un apaño, un chapú, un parche. Bienvenido, en los centros es muy necesario ese profesorado o esos trabajadores que se incorporan a los centros, pero es pan para hoy, hombre, para mañana, porque son de 6 meses y los planes de empleo son 6 meses. Nosotros llevamos mucho tiempo, muchos años defendiendo que las plantillas, la relación de puestos de trabajo, de personal laboral de los centros, de cuidadores, etcétera, de todas las personas que hacen falta en un centro educativo, se adapten a una realidad, y la realidad es la que manda. O sea, en mi centro de adultos hemos estado casi sin conserje, pues un montón de tiempo, o sea, tiene que haber algunas clases, los propios profesores, porque no hay ordenanza adecuada, o sea, hay un proceso extremadamente lioso, complicado, bueno, kafkiano casi, ¿no?, de las sustituciones de las listas oficiales del Ministerio. Y eso es lo que tiene que agilizar la Administración. O sea, bienvenidos sean esos profesores, llegan tarde, llegan para 6 meses, pero bienvenidos porque hacen mucha falta. Pero lo que queremos a SATESTES es que estén en las plantillas de la relación de los puestos de trabajo de los distintos centros. Eso es lo que queremos nosotros. Al fin y al cabo, bueno, desde el sindicato siempre se ha pedido pues esa estabilidad en el empleo, pues ya sea también personal laboral, pues por ejemplo el tema de conserje, el tema de limpieza, cuidadores y demás, y bueno, también pues sobre todo en cuanto al profesorado, entiendo entonces, ¿no? Hombre, el profesorado, no puede ser que el 40% del profesorado de Melilla sea inestable, sea interino, eso es una aberración. Y de hecho, nosotros que llevamos 40 años hablando del acceso a la función pública con una doble vía, porque las personas que están trabajando de interino actualmente en educación no han entrado por enchufe, no han entrado a dedo, han entrado por mérito, capacidad de publicidad. Entonces, esas personas que llevan trabajando en la enseñanza mucho tiempo, ha sido ahora, a raíz de una sentencia europea, que nosotros hemos estado demandando y hemos estado exigiendo jurídicamente, que dicen que están en fraude de ley las personas que llevan más de 3 años sin tener un empleo fijo, que es lo mismo que ocurre en cualquier empresa, o sea, si te hacen fijos, si no a los 3 años de trabajar. Bueno, pues hay que buscar un sistema para resolver esa situación. ¿Qué ocurre? Ocurre de que lo que han hecho ha sido una chapuza, que no contentan a nadie, han hecho verdaderas cosas que es difícilmente asumible, o sea, que las plazas, en Melilla han sacado poquísimas plazas. Nosotros queríamos para la estabilización del profesorado interino, pero una ridiculez de plazas, pero encima a esas plazas pueden venir gente de Zaragoza, de Oviedo, de cualquier parte de España, o sea que han hecho un desbarajuste. ¿Por qué? Porque quien negocia eso se negocia en la Mesa General de Educación de Madrid, que estamos los sindicatos más representativos. Y entre esos sindicatos más representativos, siempre SATESTES ha sido el que ha querido que estas personas tuvieran un acceso, una fijeza en las plazas. Y los demás sindicatos decían que eso era ilegal. Y nosotros siempre hemos dicho, pues se cambia la ley. Como ahora la sentencia europea ha obligado al gobierno español a cambiar. Pero ha cambiado
de una manera, no de la manera adecuada. Han hecho una chapuza y una chapuza grosera que va a poner en riesgo el trabajo de numerosos compañeros y compañeras de aquí a medio plazo, como no se mejore la situación que hay actualmente, que se está aplicando actualmente. No tenemos mucho más tiempo, pero quería preguntarle ya pues una pregunta más amena y bueno, pues que es iniciativa del sindicato SATESTE desde hace muchísimos años, y es que este próximo jueves junto a la UNED pues se presenta este nuevo calendario coeducativo, pues Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo se titula, y se centra este año en artistas visuales. Pues hombre, ya toda la información se dará en esa presentación del jueves, pero desde aquí pues ver si se puede adelantar algo, si se puede resumir qué nos vamos a encontrar con ese nuevo calendario. Bueno, es un calendario que llevamos haciendo 18 años. En Melilla estamos repartiendo 1050 calendarios de estas características, que tienen una muy buena presentación, ya lo conoces tú y la persona de la media. Hemos traído a personas muy valiosas, por ejemplo, el calendario Creadora de Opinión trajimos a Rosa María Calaf, que fue un boom impresionante en los medios de la prensa. O sea, tratamos de traer lo más representativo. Cuando Mujeres en el Deporte trajimos a la capitana de la selección española de baloncesto y junto con Irene Asensio también. O sea, hemos traído a las personas más representativas en cada una de las cuestiones. Y esta vez nos va a sorprender porque participan algunas mujeres, algunas más conocidas en Melilla y otras menos conocidas, pero todas de Melilla, y que tienen una trayectoria profesional impresionante. Entonces, pues queremos revitalizar, que se visualice ese trabajo. Ya lo han trabajado, lo han preparado Elvira y Rosa, y bueno, pues ya darán una explicación más precisa sobre este calendario. Pues nos enteraremos un poquito más, tendremos más información de ese calendario coeducativo. No tenemos más tiempo. José Luis Belmonte, muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica de Popular Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias, y también, por supuesto, agradecer de nuevo a todos los espectadores por ver este programa, bien pues la primera o segunda parte o todo el programa completo. Aquí tenemos que finalizar la réplica de este martes, pero les esperamos el jueves con la tertulia. Como siempre, muchísimas gracias y buenas noches.